Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar lo siguiente. No olvidemos que hoy vamos a empezar con nuestras actividades de seguimiento de clase. Actividad de seguimiento de clase, en este caso, correspondería al nombre de la clase del día de hoy. Y vamos a responder las siguientes inquietudes. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el transcurso de la presentación que yo voy a hacer, voy a colocar las preguntas aquí debajo. Ok, ¿ahí las tienen? ¿Las tienen a mano? Sí, me responden por favor, ¿la tienen a mano? Ah, vale, perfecto. Gracias, José Luis. Vamos a responder, vamos a responder porque a medida que yo vaya hablando, a medida que yo vaya compartiendo con ustedes una presentación del desarrollo de clase, como habíamos hablado, clases magistrales, voy a hablar de una serie de conceptos y fundamentos. A medida que transcurra ese desarrollo, pues ustedes van a encontrar la respuesta a estas inquietudes. Simplemente es estar atentos, dejar en evidencia, dejar esa respuesta. No quiero monosílabos, quiero que algo, comenten cuál es la diferencia entre tal y tal, pues comenten de acuerdo con lo que yo estoy hablando, por supuesto. No quiero que busquen en internet, no se trata de eso, se trata de generar esta actividad a partir de la clase. Por eso necesito que en la hora y cuarto, hora y 20 minutos que nosotros estemos en el desarrollo de la clase, pues simplemente ustedes estén atentos para que encuentren la solución a estas inquietudes. Esa va a ser la actividad de clase del día de hoy y seguramente muchas otras actividades se irán a hacer de esta misma manera, a no ser que yo les diga desde el principio, bueno, la actividad de clase es esta y vamos a dejarla al final como complemento o cualquier otra actividad, ¿ok? Esta va a ser la actividad del día de hoy y por supuesto después van a tener la posibilidad ay, la posibilidad de poder subirla a la plataforma. En la plataforma al final de clase van a entrar aquí donde dice semana 2, por supuesto, la actividad número 3, estamos en nuestra sesión número 3, actividad de seguimiento de clase, simplemente cargan esa actividad aquí. Y por supuesto, hasta el final de clase, hasta las 11, hasta la 1, tienen disponibilidad, tienen habilitada la herramienta para que puedan cargar dicho seguimiento de clase. Y pues, simplemente cuando yo esté sacando o que esté valorando, se hará de forma cuantitativa o de forma cualitativa, dependiendo de la actividad que se deje. Cuantitativa, pues que va a tener un valor y cualitativa simplemente va a tener un aporte. Bueno, insisto, eso dependerá de las actividades que vayamos a hacer, pero la mayoría de actividades, por supuesto, son cuantitativas, pues que hacen parte de lo que es asistencia, participación y todo en nuestra clase. Ok, dicho esto, vamos a generar entonces el desarrollo de nuestra clase. Hoy vamos a hablar sobre los principios de la geodesia. Si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta, me pueden simplemente interrumpir, profe, me gustaría esto en el transcurso, no me incomoda, no me molesta, o si no, al final haremos un espacio, preguntas, inquietudes, observaciones, que alguien quiera comentar algo, pues simplemente lo haremos al final, ¿ok? Bien, dime. ¿Hasta qué horas podemos subir el resumen de la clase de hoy? Hasta el final de clase. Hasta el Hasta la... final de clase, cuando terminemos, fácilmente van a tener unos 20 minutos para que la puedan subir sin problema. Gracias. Profe, Ok, una pregunta, ¿se dime. sube escrita o en un Word o en... Como ustedes quieran. Si ustedes quieren hacerlo directamente en Word, lo hacen. Si alguien quiere hacerlo manualmente y le toman una fotografía y lo suben a la plataforma, como ustedes quieran, como quieran hacerlo. ¿Ok? Ahí no hay ningún problema. Ah, listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces, como mencionábamos al principio de nuestro curso, cuando nosotros pensamos en la gran utilidad que tienen esta serie de tecnologías, esta serie de herramientas, y que por supuesto están englobadas o están dentro de ese gran abanico llamado G-Science y que por supuesto utiliza también estas tecnologías que están también dentro
de lo que conocemos como geomática, entre otras cosas, para ayudar a la toma de decisiones, para ayudar a solucionar cualquier tipo de problema, para ayudar a solucionar cualquier inquietud que tengamos nosotros en cuanto a los elementos que encontramos sobre la superficie de la Tierra. Sin duda alguna, antes de entrar de lleno a la aplicación útil de estas herramientas como tal, pues es necesario que veamos esos fundamentos, es necesario que miremos cuál ha sido el inicio, sin duda alguna, el inicio de estas áreas, de estas disciplinas y por qué son importantes para nuestras ingenierías, para generar proyectos, por supuesto, relacionados con cada una de nuestro conocimiento académico y cada una de nuestras ingenierías donde nosotros nos estemos desarrollando. En muchas oportunidades ha existido esa posibilidad de preguntarse cuán grande es la Tierra. Sin duda alguna nos podemos preguntar, o por simple curiosidad, qué tan grande es la Tierra, cómo es la forma de la Tierra, y acudimos pues simplemente a fuentes, ya sean escritas, libros, textos o a fuentes online para nosotros poder dar solución a este tipo de respuesta. En algún momento también podemos pensar cuál es la verdadera forma de la Tierra. Por ejemplo, cuando yo empezaba en estos estudios, cuando estaba en el colegio, a mí me decían, es que la Tierra es redonda, la Tierra acá es una esfera casi perfecta, no sé qué es, redonda, etcétera, etcétera. El día de hoy, ¿cómo visualizamos o cómo vemos nosotros esa verdadera forma de la Tierra? ¿Y qué nos ayuda? ¿Qué elementos ayudan a determinar de manera práctica y específica cuál es esa forma de la Tierra? Entendiendo que ya no solamente estamos viendo o entendemos que esa forma es una casi esfera perfecta, sino que tiene ciertas características, que es achatada en los polos, que es mucho más ancha hacia el medio, etcétera, etcétera. Entonces, podemos pensar cómo hacen ciertos organismos, ciertas instituciones internacionales para mostrarnos realmente cuál es esa forma de la Tierra. También podemos preguntarnos cuán alto es una montaña. Nosotros vemos una serie de montañas porque son características propias de la superficie terrestre. Esas características hacen parte, por supuesto, de todo este paisaje, hacen parte de cada uno de los elementos que encontramos sobre esa superficie y en algún momento podemos pensar, bueno, ¿cómo han hecho para medir todas esas montañas? ¿Cómo han hecho para determinar dónde empieza una, dónde termina? ¿Dónde te empieza, dónde termina? ¿Cuál es la montaña más alta que podemos encontrar en el mundo? ¿Dónde termina, por ejemplo, casos específicos o particulares, mi propiedad? ¿Cómo puede hacer una persona para poder determinar de manera específica cuáles son realmente los límites de su propiedad? Que no vaya a tener problemas, por ejemplo, con su vecino, que si su vecino dice, es que mi terreno está hacia acá, y luego el otro dice, no señor, mi terreno va hacia allá, etcétera, etcétera, y se pueden crear conflictos, y así han nacido una serie de conflictos, porque no están bien delimitados o porque no se sabe a ciencia cierta cuáles son los correspondientes límites de ciertas propiedades, sobre todo propiedades que son de grandes extensiones. ¿Dónde estoy ubicado? Podemos ir por cualquier sitio sobre nuestro territorio nacional y podemos preguntarnos dónde estamos. Pero ese dónde estamos, por lo menos una dirección específica, en qué parte de la carretera, en qué kilómetro estamos, si algo llega a presentarse algún tipo de accidente, dónde estamos localizados en ese momento, cuán lejos estoy de un lugar. Nosotros fácilmente en la ciudad podemos necesitamos más bien ir de un sitio A un sitio B. Preguntamos, ¿qué tan lejos estamos? ¿Cuál sería el camino más corto? ¿Cuál sería el camino más largo? ¿Cierto? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros para poder llegar de A hasta B? ¿En qué dirección debo ir para llegar desde ese punto A hasta ese punto B? Antiguamente, nuestros antepasados, ¿cómo se ubicaban? Ellos no conocían tecnologías, ellos simplemente respondían a una serie de elementos ubicados
donde ellos sabían que estaban y simplemente decían, bueno, por ejemplo, llegué a la esquina doble 3 calles, bajé 3 calles a la derecha, luego ahí donde está la tienda del señor tal, camine no sé cuántos metros. Esa es la forma como incluso en muchos pueblos se siguen referenciando, siguen ubicándose o siguen determinando ciertas direcciones para ir desde un punto A hasta un punto B. Hoy en día, pues tenemos una serie de tecnologías, por supuesto, que nos facilitan este tipo de proceso. A partir de una serie de coordenadas, ya sea XY o a partir de una serie de coordenadas, en este caso ya sea de longitud y latitud, o simplemente una serie de aplicaciones que me dice, vaya a la derecha, cruce a la izquierda, luego que retroceda, luego vaya a 200 metros, luego ya ha llegado a su destino. ¿Cuán grande es mi oportunidad? ¿Qué tantas oportunidades tenemos nosotros para poder determinar o para poder responder cada una de estas inquietudes? Existen tecnologías que nos ayudan a responder esta y muchas otras más. A partir de ello, pues empezamos nosotros a pensar, bueno, ¿cómo se ha empezado este proceso? ¿Cuál es la referencia que tenemos nosotros desde nuestras áreas? Ustedes, antes de tomar este curso, sin duda alguna, considero que han tomado el curso de topografía. ¿Y la topografía qué es lo que nos facilita? En este caso, simplemente dibujar, poder medir, poder reconocer y poder representar esas formas, esas dimensiones que hay en cierta área, en cierta superficie, para darla a conocer a partir de una toma de datos con lo que nosotros conocemos como levantamientos topográficos, que se utilizan, por supuesto, ciertas tecnologías. Y justamente esa topografía requiere, necesita una serie de formulaciones matemáticas para poder nosotros representar. A partir de ello, representamos esas posiciones de cada uno de los puntos que encontramos sobre la superficie de la Tierra, de cada uno de los puntos que existen sobre cualquier área de terreno que necesita ser conocida y que necesita ser representada. ¿Y cómo se representa? Pues, por supuesto, se representa de manera gráfica. Un lugar o un terreno que sea determinado, que sea específico, para nosotros poder obtener, por supuesto, esa representación. Y ese terreno, ese lugar, ese espacio específico puede ser un espacio natural o puede ser un espacio artificial. Significa que generado por la misma naturaleza o simplemente generado por algunas acciones del hombre. Topografía, entonces, recordemos cuál es la definición de la topografía. La topografía es ese conjunto de técnicas y métodos que nos ayudan, entre otras cosas, a determinar la forma y dimensión de un terreno. Forma o dimensión de un espacio, de un lugar, para que pueda ser representado, como hemos visto, sobre un plano. Esos elementos que encontramos allí sobre cierto terreno, sobre cierta área en específico. Y ese objetivo es justamente ese, el poder representar de manera gráfica, y vamos recordando ciertas cosas, representar de manera gráfica ¿qué? Pequeñas extensiones del territorio. Pequeñas extensiones del territorio que encontramos sobre la superficie terrestre, con sus formas detalladas, tanto naturales como artificiales, tal cual lo que tenga el terreno, que si tiene ondulaciones, que si tiene grietas, que si tiene, qué es lo que tiene ese terreno, y eso es lo que nosotros vamos a representar, por supuesto, en un papel, llevarlo a una cartografía, con todas esas formas, con todas esas dimensiones, una superficie de pequeñas extensiones y que por supuesto nos pueda representar esas formas en detalle que se hayan generado de manera natural o simplemente de manera artificial. Y cuando hablamos de manera artificial es pues simplemente lo que ha podido crear el hombre. Cuando nosotros hablamos de esta ciencia o de esta técnica, la topografía, es importante que entendamos lo que significa la superficie topográfica. Cuando nosotros hablamos de esa superficie topográfica, nos referimos a ese relieve terrestre, la forma con sus montañas, valles y otras formas terrestres, tanto continentales
como marítimas, continentales, la parte tierra y marítimas, pues nosotros ya entendemos qué significa eso. Esa superficie topográfica es una superficie en 3 dimensiones, es lo que nosotros encontramos aquí. Una superficie irregular, por supuesto, con todas las características que tiene, con todas las grietas, con todas las pronunciaciones, con todas las elevaciones y demás. Y por supuesto, sin una definición geográficamente o geométricamente precisa. Geométricamente definida no lo es, simplemente tiene una cierta característica, tiene unas formas y por supuesto a partir de estos elementos, a partir de estas técnicas de topografía, nosotros podemos hacer esa representación de esa superficie topográfica, por supuesto sobre un mapa. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Pasar de un estado o pasar de una visualización 3D a, cuando vamos al mapa, a pasar a un estado 2D. Eso es lo que hacemos. 3D, 2D. Ya necesitaríamos otra serie de elementos para poder hacer esa representación y generar esas cotas de elevación para determinar específicamente sus dimensiones. Sobre la superficie terrestre se sitúa la mayor parte de los fenómenos geográficos, sin duda alguna. Fenómenos, encontramos aquí, ya sean acaecidos por la misma naturaleza o generados por el mismo nombre, por el mismo hombre. La vertical se interseca una vez, determinamos estos valores de la vertical con la horizontal. Y es ahí donde se pueden determinar los diferentes valores de elevación. Elevación que se dan con una equidistancia y esa equidistancia, esta es la equidistancia y esta equidistancia nos va a significar qué tan agreste o qué tan elevado o qué tan profundo puede ser esta superficie topográfica o qué tan plana o qué tan llana puede ser esa superficie topográfica. ¿Qué significa? Que si esta equidistancia es separada, podemos estar hablando de superficies llanas o superficies planas. Pero si nosotros vemos que esta equidistancia es un poco más apiñada, mucho más apiñada, ¿qué podemos estar hablando? Podemos estar hablando o de elevaciones o podemos estar hablando, caso contrario, que sea de profundidades. Entonces, ahí vamos a determinar nosotros esas irregularidades que tiene el terreno, esa intersección de la vertical, por supuesto, con la horizontal, y a partir de ello se determina lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como curvas de nivel. Y estas curvas de nivel nos van a ayudar a identificar cuál es esa forma real que tiene esa superficie topográfica. A partir de ahí, por supuesto, es importante entender que cuando nosotros hablamos de pequeñas zonas, de pequeñas superficies, esas pequeñas superficies se van a proyectar sobre un plano. Pero, ¿qué pasa con aquellas zonas mucho más grandes? Con zonas mucho más extensas de superficie. Cuando se trata de zonas más extensas o más grandes, no podemos proyectarla nosotros simplemente sobre un plano. Sería un poco más complicado. Esa proyección la vamos a hacer sobre una superficie de referencia. Y esa superficie de referencia se basa en un modelo, ya sea de esfera, de elipsoide o de geoide. Y que por supuesto sobre ese modelo también se va a situar una cota cero, tal cual como lo hacemos cuando generamos la cartografía en topografía. Y esa cota cero, pues hablamos nosotros de cotas sobre nivel del mar. Cada punto que nosotros representamos tanto en una proyección para zonas grandes o para zonas más pequeñas, vamos a hablar que cada punto tiene como mínimo 2 coordenadas sobre el plano. ¿Qué significa? Que un punto aquí en este plano va a estar determinado por mínimo una coordenada X o Y, o va a tener una superficie, ya sea una latitud o una longitud que me referencie, por supuesto, ese elemento que está allí en el terreno, en la superficie terrestre. Y va a tener una tercera coordenada, y cuando hablamos de esa tercera coordenada,
esa tercera coordenada se refiere a qué? A esta elevación, a la elevación que tiene desde esa cota cero. A partir de eso, pues vamos entendiendo que cada punto sobre la superficie de la Tierra tiene como mínimo este par de coordenadas, ya sea en su formato XY, planas, o latitud y longitud. Y por supuesto, esa tercera cota que nos va a describir o que nos va a referenciar la elevación. Y esa elevación, insisto, elevación que puede ser hacia arriba, elevación, o esa profundidad, hablando de cotas también, profundidad o elevación. Y a partir de ahí, pues podemos nosotros determinar justo esas formas específicas proyectadas sobre un plano, proyección que vemos desde la realidad y que por supuesto vemos allí 3D, pasamos 2D y si generamos esta tercera cota, pues vamos a tener ese tercer dimensionamiento para determinar formas específicas, en este caso de cada uno de esos elementos. Cuando nosotros hablamos de esa superficie topográfica, es importante entender que el fundamento del modelo de esas curvas de nivel, lo que mencionábamos hace un momento, consiste en eso, en cortar la superficie topográfica por planos paralelos y planos equidistantes. Y esa equidistancia es la que me hace entender cuán profundo o cuán plano o cuán elevado es este elemento, es esa superficie topográfica. La profundidad, la elevación o simplemente la parte llana o parte ondulada. A partir de ahí, pues hemos visto y hemos recordado que existía o utilizábamos nosotros una serie de herramientas, una serie de tecnologías para poder hacer esa representación de esos elementos que encontramos nosotros allá en el terreno, por supuesto, siguiendo un modelo de curvas de nivel que intersectan esa superficie topográfica con la vertical. A partir de ello, y para zonas pequeñas, pues llegó un momento en que hubo necesidad de pensar, bueno, si nosotros podemos hablar de topografía y se puede implementar para pequeñas superficies, para que estas pequeñas superficies se puedan proyectar sobre un plano, ¿qué vamos a hacer entonces con grandes extensiones, con zonas que son mucho más grandes? La topografía no alcanza para generar ese tipo de proyección. Por lo tanto, se pensó, nuestros antepasados dijeron, bueno, vamos a proyectarla sobre otros modelos, ya no modelos de curvas de nivel simples y sencillas como los conocemos, sino sobre otra serie de modelos denominados en este caso o dentro de la denominación de superficie de referencia. Y es ahí donde nace esta ciencia o se ve la necesidad de buscar otra ciencia que ayude, al igual que la topografía, a estudiar la forma y a estudiar las dimensiones de la Tierra. Eso hace la topografía, estudiar forma y dimensiones de la Tierra. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que la ciencia lo hace, que la geodesia se aplica en grandes extensiones de terreno, mientras que la topografía se utiliza para el estudio de la forma y dimensiones de la Tierra, pero en pequeñas porciones de terreno, pequeñas áreas mucho más específicas. Cuando nosotros hablamos de la geodesia como esa ciencia que estudia, insisto, igual que la topografía, estudia la forma y dimensiones de la Tierra, decimos que la geodesia es la ciencia que determina la posición exacta de esos puntos terrestres. Lo hace la topografía también. La forma y dimensiones, pero en este caso de grandes porciones de la superficie terrestre. Entonces, la gran diferencia que hay entre la topografía y la geodesia es que aunque las dos son ciencias que estudian la forma y dimensiones de la Tierra, ciencias que ayudan a determinar tanto la posición exacta como la forma y las dimensiones de esos puntos terrestres, la diferencia radica en que una se hace para grandes porciones, grandes extensiones de terreno, mientras que la otra se hace para áreas mucho más pequeñas. Y cuando hablamos de geodesia, también es importante entender que en ella se vincula lo que nosotros conocemos como variaciones de gravedad o variaciones de la gravedad terrestre. ¿Qué significa esa gravedad terrestre? Cuando nosotros hablamos de esta ciencia, la geodesia, es importante entender cuáles son los objetivos
objetivos principales de estudio de la misma. Y entre esos objetivos que persigue el estudio de la geodesia está el campo gravitatorio. ¿Y qué significa esto? Pues simplemente la determinación de esos campos de gravedad y sus variaciones en el tiempo. ¿Y qué significa el campo gravitatorio? Significa que en este caso es lo que nos mantiene más bien con los pies sobre la tierra y no nos expulsa volando hacia cualquier parte, porque no existe una fuerza tal que permita que yo esté aquí donde estoy en este momento. Si no existiera ese campo gravitatorio, pues simplemente saldríamos expulsados o estaríamos flotando por ahí. Cuando nosotros hablamos de esos objetivos de estudio de la geodesia, también es importante reconocer que se encarga de estudiar las variaciones temporales de fenómenos geodinámicos. ¿Qué significa esto? Significa que por un lado mide y representa aquellos cambios que se producen por los diferentes fenómenos que suceden sobre la superficie de la Tierra, sobre la corteza terrestre o sobre la corteza oceánica. Simplemente en la superficie de la Tierra permanentemente se están presentando fenómenos geodinámicos, movimientos a partir de ciertos eventos, como por ejemplo, algo muy sencillo, cuando nosotros sabemos, escuchamos noticias que se ha presentado, por ejemplo, un tsunami, que se ha presentado un fenómeno como, por ejemplo, un terremoto, cuando se ha presentado un fenómeno como un sismo o seísmo, como que quisiéramos mencionarlo, simplemente es la variación en esa energía que si es sismo, sacudón, un seísmo, sacudón, un sismo, pues se siente mucho más estremecer, mientras que un terremoto, pues ya esa energía es mucho más grande, donde se produce liberación, movimiento de las capas tectónicas, las placas, y a partir de ese movimiento de las placas se puede generar otra forma en la superficie de la Tierra. Puede cambiar y se pueden presentar deformaciones de la corteza terrestre cuando hay ese tipo de liberación. Caso muy particular, por ejemplo, en el año 2004, si ustedes lo recuerdan, de pronto eran muy pequeñines, pero en el año 2004 hubo un huracán, ¿cómo se llamó? En Indonesia creo que hubo algo que causó un movimiento, en este caso de las aguas, que entraron a la parte continental y produjeron una serie de desastres, entre otras cosas, y cambios también en la deformación de la corteza terrestre. Nosotros no lo vemos. Tsunami fue un tsunami. Nosotros específicamente entendemos la noticia como una tragedia, porque fue una tragedia y un desastre natural, etcétera, etcétera, pero esta ciencia ayuda a determinar en profundidad cuáles fueron esos cambios y ayuda a determinar en profundidad tal cambio que cuando se produjo este problema hubo necesidad de cambiar la cartografía en ciertos sitios porque cambió centímetros. Nosotros no lo podemos evidenciar, pero la geodesia sí, y en este caso ocasionó que la cartografía debía cambiarse. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento tal con ese tsunami que determinó que ciertos centímetros, como 12 centímetros, se alcanzaron, en ese caso, a mover o a deformar, terminó a deformar con la cartografía que se tenía anteriormente y por lo tanto pues se presentó la necesidad de generar nueva cartografía y así sucesivamente se producen una serie de movimientos o se producen una serie de movimientos en el mar o sobre la parte continental generando una serie de deformaciones y por supuesto la geodesia a partir de la implementación de estos satélites pues ayuda a determinar cada uno y a representar y a medir cada uno y a dejarlos en evidencia, por supuesto, cada uno de esas deformaciones, de esos movimientos, de esos cambios que se producen. También es importante entender que dentro del estudio de la geodesia tenemos lo que es el posicionamiento. ¿Qué significa? Pues simplemente eso, la determinación de localizar, de posicionar los puntos sobre la superficie de la Tierra. Cada punto se mide, se determina
dónde está localizado, y la geodesia, por supuesto, contribuye a este tipo de labor. ¿Cómo se hace? Mediante la suministración o mediante el suministro de un marco de referencia. Marco de referencia. Un marco de referencia que es preciso para el control de esos levantamientos geodésicos, tanto nacionales, locales, como internacionales. Generamos una serie de levantamientos. ¿Y qué significa levantamiento? Pues simplemente es, su mismo nombre lo dice, levantar ese punto, el valor de posicionamiento de este punto. Aquí hay un punto, aquí hay un punto. Vamos a conocerlo a partir de tecnologías como estas, ciencias como esta, pues simplemente se determina cuál es ese punto. Se utilizan otra serie de técnicas, sí, para conocer en específico ese punto, y a partir de ese levantamiento de datos, levantamientos geodésicos, podemos establecer, o se ha podido más bien establecer y mantener una red de control geodésico tridimensional. ¿Qué significa en este caso? Por ejemplo, nuestro país, caso específico, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, se ha determinado sin duda alguna este tipo de levantamientos que facilita el entender cómo está conformado la red de control geodésico en nuestro país, insisto, a lo largo y ancho de nuestro territorio, ubicando una serie de estaciones a lo largo y ancho del territorio, por supuesto, que nos va a facilitar crear esa red de control geodésico, que es una red, la unión de todos esos elementos para poder determinar cuáles son las coordenadas, por un lado de X, por un lado de Y, y por supuesto, las coordenadas de elevación de cada uno de los puntos que hay sobre la superficie. Esto como toma de datos. Pero específicamente aquí podemos tener puntos y yo puedo saber, podemos saber qué coordenadas tenemos acá, qué coordenadas tenemos acá, qué coordenadas tenemos acá, aquí y en cualquier parte del territorio nacional. ¿Por qué? Porque se ha generado un marco de referencia. Y a partir de este marco de referencia teórico se genera un sistema de referencia que es físico. Sistema de referencia que ya es más práctico, o donde se pone en práctica este marco de referencia teórico. Más adelante andaremos un poco explicando qué significa este marco y cuál sería el marco de referencia y cuál sería el sistema de referencia para nuestro país. También dentro de esos propósitos de la geodesia encontramos la medición y la representación de esos fenómenos geodinámicos tal cual como lo vimos. Simplemente medir, representar esos cambios, esas deformaciones que se dan a partir de cambios, mareas, movimientos, liberación de energía cuando se producen estos terremotos, movimiento de las placas, y dependiendo del movimiento de la placa, que si el movimiento se hace abrupto así o si el movimiento va ondulatorio, en sí, cada una de esa liberación pues va a producir o llega a producir ciertos cambios sobre deformaciones sobre la corteza terrestre. Y para eso se generan esos marcos de referencia, se sintetiza o se lleva a la práctica dentro de estos sistemas de referencia para generar esas redes de control geodésico, y a partir de estas redes de control geodésico pues simplemente se puede medir y representar cada uno de esos cambios que encontramos sobre la superficie de la Tierra. Bien, cuando nosotros hablamos de la geodesia como ciencia, es importante también que reconozcamos que existen ciertas áreas específicas de estudio dentro del estudio más bien de la geodesia, y que se divide en ciertas áreas para poder entender y comprender en profundidad qué es lo que se requiere y cuál es el valor que se le da a cada una de estas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del estudio de ese campo gravitatorio y cuáles son esas variaciones que se pueden presentar, y a su vez que está relacionado con los conceptos de altitud, hablamos de la aplicación de la geodesia física. Hablamos no de geodesia en general, sino ya es un campo más específico, especializado, y en este caso vamos a hablar de lo que es la geodesia física. Por otro lado, cuando hablamos nosotros de determinar tanto formas como dimensión
de la Tierra, por supuesto, incluyendo de manera fundamental el poder determinar esas coordenadas sobre cualquier punto de la superficie X y Y, de que vamos a hablar, pues que se enfoca en lo que es la geodesia geométrica, campo de especialización dentro de la ciencia de la geodesia. Cuando hablamos ahora de poder determinar coordenadas en cualquier punto de la superficie terrestre, pero estas coordenadas se ayudan, se relacionan con mediciones de los astros, las estrellas, la luna y otra serie de astros, estamos hablando de la geodesia astronómica. Y cuando nosotros hablamos de determinar coordenadas también a partir de otras técnicas, como por ejemplo la utilización de satélites artificiales, vamos a hablar de la aplicación de la geodesia satelital. ¿Cuál es la que más implementamos? Depende del área de desarrollo y depende del área de investigación. ¿Cuál es la que a nosotros nos interesa? Nos interesaría en algún caso, por supuesto, la geodesia geométrica para poder determinar no solamente forma y dimensiones, sino también las coordenadas. Y la geométrica, ¿qué significa? Pues una serie de modelamientos matemáticos y modelamientos físicos. No vamos a enfocarnos ni vamos a adentrarnos en estos modelamientos matemáticos, esas formulaciones matemáticas y físicas, porque no nos va a alcanzar el curso para poder entender cuál ha sido todo su desarrollo, puesto que utiliza una serie, insisto, fórmulas matemáticas, así como la topografía necesitaba de métodos, de modelos matemáticos para poder hacer esa representación, más sencillos, por supuesto. La geodesia también necesita de modelamientos matemáticos y físicos para poder hacer esas representaciones, para poder dimensionar y demás, pero son un poco más complejos. Claro, no vamos a adentrarnos a eso, pero sí nos interesa en este curso es entender esa importancia de dónde vienen esos modelos y cómo son utilizados a nuestro beneficio para el desarrollo de nuestros proyectos. ¿Okay? También, seguramente, es importante el poder entender que la geodesia satelital, a partir de la implementación de satélites artificiales, sin duda alguna es de gran utilidad para el desarrollo de cualquier proyecto en ingeniería. Ahora, resulta que se ha venido desarrollando y trabajando también pequeñas áreas y en este caso hay otra ala de la división de la geodesia que estudia o que se conoce más bien como la microgeodesia y en este caso se encarga es de la medida de esas deformaciones en estructuras de obra civil o pequeñas extensiones de terreno mediante técnicas geodésicas de alta precisión. Digamos que esto es muy parecido a la topografía. La topografía, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente determinarme esas formas de la superficie terrestre, mientras que la microgeodesia se encargaría, en este caso, también de medir esas deformaciones en estructuras de obras civiles. Por ejemplo, diques, por ejemplo, puentes, por ejemplo, presas, pequeñas deformaciones, pequeñas áreas, pequeñas extensiones, mediante geodesia de alta precisión, utilizando técnicas como por ejemplo la topografía o incluso los mismos satélites artificiales para poder determinar de manera específica y en un área específica más pequeña justamente esa serie de medidas y esa serie de dimensionamientos. ¿Okay? Entonces tenemos dentro de la división de la geodesia física, ya un campo mucho más, por supuesto, extenso, la geodesia geométrica, la astronómica, la satelital y por último tenemos la microgeodesia que facilitaría este tipo de desarrollo. Ok, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué? Es importante tener en cuenta todo esto y justamente la geodesia como ciencia se aplica a diferentes áreas de la geografía y sin duda alguna diferentes ciencias con una gran cantidad de uso. Cuando hablamos de diferentes ciencias o de diferentes disciplinas, significa que la geodesia no solamente se va a aplicar a eso, a la geografía, sino que la geodesia también la podemos aplicar en otras, en la parte forestal, en la parte de ingeniería civil, en la parte ambiental, en la parte de recursos naturales, cualquier área de estas.
con, con esa, con los beneficios o con la facilidad de poder generar o poder relacionar levantamientos, lo habíamos visto hace un momento, levantamientos tanto cartográficos como catastrales. Las ciudades necesitan localizar dónde está creciendo como ciudad, dónde se ubican ciertos elementos, edificaciones, infraestructuras, estructuras, etcétera, 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 pues se requiere relacionar esa serie de levantamientos cartográficos, cartografía base, cartografía, formas y demás, para poder identificar o generar esas construcciones y, por supuesto, la parte catastral. ¿Cómo está, en este caso, distribuida catastralmente cierta urbanización, cierto pueblo, hasta recursos económicos, cómo lograrlos conseguir y otra gran cantidad de información, pues, que está relacionada con la parte del catastro. Generar también análisis espacial. ¿De qué? De cartografía, por ejemplo, cartografía temática, y generarlos también en un sistema de información geoespacial. ¿Qué significa esta cartografía temática? Significa que cuando nosotros implementamos, por ejemplo, en la topografía, que se generan métodos, curvas de nivel, en la geodesia también podemos calcular, por supuesto, curvas de nivel. A partir de las curvas de nivel, por ejemplo, esas curvas de nivel me generan un mapa fundamental, y ese mapa fundamental, curvas de nivel, que entre otras cosas inician y cierran, curvas de nivel, si tiene un inicio o va a tener una salida, ¿sí? Sigue en otra plancha, podemos determinarlo de esta manera. Estas curvas de nivel me ayudan a generar una cartografía temática. Cartografía temática puede ser, por ejemplo, cartografía de barrios, cartografía de vías, cartografía de uso de suelo, cartografía de cualquier tipo de cartografía que tenga un tema específico, cartografías temáticas y, por supuesto, cartografía fundamental, como por ejemplo las curvas de nivel, la hidrología, y otras que podamos basarnos, se basan en esas para generar nueva cartografía. Elaborar estudios hidrológicos también con los mapas, los levantamientos topográficos o geodésicos que se puedan hacer, y a partir de ello podemos determinar estos estudios de hidrología, de cuenca y demás. Estudios geodinámicos, ya sabemos, diferentes cambios en la cobertura terrestre y demás, y por supuesto referirnos geográficamente, por ejemplo, a redes de comunicación, redes viarias, y a partir de ello diferentes elementos que podamos encontrar sobre esas redes, y por supuesto ejecutar inventario de los recursos del país. ¿Qué significa? Recordemos, se crea una red geodésica nacional. A partir de esa red geodésica nacional, nosotros podemos entender qué hay en nuestro país. Por ejemplo, en cuanto a presas, por ejemplo, en cuanto a ríos, por ejemplo, en cuanto a montañas, por ejemplo, en cuanto a límites municipales, límites regionales, límites, cualquier tipo de límite que se requiera, límite municipal, regional, nacional, límites internacionales. ¿Cómo se determina que si esto hasta acá es Colombia? ¿Cómo determinar que esto es Perú? ¿Cómo determinar que esto es Ecuador? ¿Cómo determinar que todo esto es Brasil? ¿Y cómo determinar que esta parte es Venezuela? Pues a partir de esos sistemas, marcos de referencia, sistemas de referencia, se establecen esas bases geodésicas necesarias para poder definir los límites en cada uno de los territorios, tanto a nivel internacional y, por supuesto, a nivel local. A nivel local sabemos que Colombia está distribuida políticamente, sí, en departamentos, en municipios, y está departamento, municipios, y el tercero son veredas, no, se me olvidó ahorita. Departamentos, municipios y veredas, no, se me ha ido ahorita el término que se utiliza. Esta es la división política que tenemos en nuestro país. Departamentos, los que tenemos, municipios. Bogotá es un municipio con características especiales, Cartagena es un municipio con características especiales, Buenaventura, municipios con características especiales, y en este caso, ¿qué facilita? Pues el entender que cada municipio tiene un límite en cada zona, cada región, y que ese límite
de dónde sale, no porque a alguien se le ocurrió en un mapa decir, ok, esta es la cartografía de nuestro país, pues nada, esto es tal, esto es Cundinamarca, esto es La Guajira, esto no, simplemente se determinó a partir de ciencias iniciales donde empezaron a definirse esos límites y por eso nosotros sabemos que cierto, el límite municipal termina o inicia en tal parte, esto hace parte de este municipio, esto hace parte de este municipio y así se va desarrollando cada una de esas regiones. Estudio de la geodesia, importantísimo para la definición de esos límites. Ahora, dentro de las características, por supuesto, del estudio de la geodesia, podemos entender que gracias a ella se conoce cuál es el tamaño aproximado de la Tierra. Tamaño aproximado, incluso la forma aproximada real de la Tierra. ¿Tiene similitud con la topografía? Ya lo hemos visto. ¿Tiene relación con la astronomía y la geofísica? Ya lo hemos visto. Por medio de esta ciencia se descubrió que la Tierra no es plana, hablábamos del tamaño aproximado, ya hablábamos de la forma real de la Tierra. Una de las ciencias más antiguas viene desde los egipcios, año 200 o más, por allá se conoce historia, y sus raíces provienen de altas culturas del Oriente Medio, como por ejemplo la geometría. Simplemente ciencias, se ha establecido geometría y a partir de ello se hace una relación y se sigue investigando y se sigue evolucionando. ¿Y cómo evoluciona? Primero la geometría, formulaciones, modelamientos matemáticos, modelamientos físicos y después con la implementación de estas tecnologías pues simplemente se fueron mejorando estos modelamientos matemáticos y modelamientos físicos. Y se aplica hoy en día no solo en la matemática y en la física, sino tiene una gran implementación en la ingeniería. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se empieza a generar esa aplicación? Pues ya conocemos nosotros el término de levantamientos topográficos. Aquí no vamos a hacer, en este caso, el término a utilizar es levantamientos geodésicos porque se utiliza la geodesia y se hace los mismos procesos que se hicieron en los levantamientos topográficos, simplemente que se hace a gran escala. Vamos a tener procesos como, por ejemplo, la triangulación, la trilateración, la poligonación, o la generación de información, captura de datos a partir de satélites. Entonces, esos levantamientos geodésicos simplemente es ese conjunto de procedimientos y operaciones de campo y de oficina que están destinados a determinar esas coordenadas geodésicas. Ya no vamos a hablar de coordenadas topográficas, ¿lo recuerda? Calculábamos X, calculábamos Y y mediante el seno y el coseno podríamos determinar qué distancias y la suma de esas distancias pues nos daba el recorrido del levantamiento que estuviésemos haciendo. Aquí funciona muy parecido, pero en este caso vamos a determinar coordenadas geodésicas de puntos sobre el terreno que son convenientemente elegidos, un área que es convenientemente elegida. A partir de ahí, a diferencia de la topografía que se hace en pequeñas extensiones, estos levantamientos se realizan en grandes áreas de superficie terrestre, tomando en cuenta la curvatura de la Tierra. ¿Qué significa? Que nosotros ya sabemos que la Tierra no es redonda del todo, que es achatada hacia los polos, es mucho más ancha en esta línea que nosotros conocemos como la línea del Ecuador y que la curvatura que existe cuando se toman grandes porciones de terreno, pues se va a tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de levantamientos. Cuando hablamos de topografía, pues la topografía simplemente son zonas mucho más pequeñas que se tienen en cuenta las ondulaciones o las características propias de esta área. Aquí vamos a hablar de grandes porciones o grandes extensiones de terreno. ¿Podemos hablar de pequeñas para ser mucho más exactos? Sin duda alguna. Pero en este caso simplemente vamos a ver ese beneficio en esas grandes extensiones. A partir de ahí, pues también se utilizan, como dije hace un momento, esas técnicas de captura para generar nueva información de levantamiento no topográfico, en este caso geodésico,
Y podemos hablar de lo que es la triangulación. Este es un ejemplo de la red de triangulación de Francia. Se generan esos elementos, se genera esa captura y a partir de esa captura se van visualizando diferentes puntos A, B, C y se va generando esto, se van generando unos triángulos y mediante esa triangulación simplemente se miden los ángulos de esa serie de triángulos y con esos ángulos, fórmulas sencillas, podemos calcular las diferentes dimensiones. Ahora, la trilateración. ¿Qué significa trilateración? Mide solo distancias. La trilateración va a ayudar a medir distancias y se hace observaciones que son redundantes para asegurar esa precisión de dónde está ubicado este punto. Generamos un punto más lejano y a partir de ahí empezamos a conformar cada uno de esos elementos. Se ajusta la red para eliminar las discrepancias, los errores que se presenten y una vez que se midan las distancias, empezamos a calcular cuáles son los ángulos de tal manera que se puedan determinar esas posiciones geodésicas y así poder obtener forma similar al método de triangulación. Podemos determinar áreas, podemos determinar distancias. En el primero, calculamos ángulos, los ángulos a partir de esos triángulos que se forman. Aquí se va a especificar en este caso en medir distancias y luego con esas distancias se van formando también una serie de ángulos y se proceden a medir esos ángulos. Trilateración. Se necesitan esos elementos para poder dimensionar. Nos centramos en las distancias de llegar a un sitio a otro y a partir de ahí, pues también calculamos los diferentes ángulos. La poligonación, esta también muy práctico cuando hacíamos esos levantamientos topográficos. Cuando nosotros hablamos, esto es recordar, cuando la poligonal se termina en un punto conocido, este es inicio, este es final, se dice que es una poligonal amarrada. Yo ya sé cuál es este inicio y yo ya debo terminar acá, estoy hablando de poligonales amarradas. Cuando la poligonal regresa, si diese la vuelta y regresara a este mismo punto, estábamos hablando de que es una poligonal cerrada. Y en tal caso, cuando no conocemos ese punto final, pues simplemente estamos hablando de poligonales abiertas. ¿Y qué era lo que calculábamos acá? Recordemos un momento, se tomaba el azimut o el rumbo y a partir de ello generábamos también una serie de triángulos para poder determinar cuál era este ángulo y a partir de este ángulo, del rumbo del azimut completo, ¿qué era lo que determinábamos? Este ángulo y con ese ángulo podíamos determinar nosotros las diferentes dimensiones. Igual trazábamos, conocíamos este, si conocemos todo este, podemos conocer este y a partir de este pues ya sabemos cuál es este y a partir de ello pues podemos conocer cuál sería esta distancia y la suma pues nos da las distancias específicas. Ahora, la implementación y evolución de estas nuevas tecnologías, podemos estar hablando de levantamientos satelitales, geodésicos satelitales, con la implementación de técnicas como, por ejemplo, de posicionamiento global. ¿Y qué es? Pues simplemente implementar como sistemas geodésicos lo que es conocido hoy en día como el GPS para Estados Unidos o el sistema GLONASS para Rusia. ¿Existen otros? Sí. ¿Cómo se denominan hoy en día? Constelaciones de satélites para sistemas globales de navegación. Poder determinar cada uno de estos puntos significa que esta constelación tiene como mínimo 24 satélites de estos distribuidos así, de esta manera, en diferentes planos que puedan cubrir toda la superficie de la Tierra. Por eso nosotros, de manera particular, aquí está Colombia, de manera particular utilizamos este tipo de posicionamiento global, GPS,
Primero, es estadounidense. Segundo, tiene más cercanía. Y tercero, pues fue uno de los pioneros por encima de este ruso. Le ganó la carrera. Cuando veamos posicionamiento global, andaremos un poco más en esta temática. Pero, ¿qué es lo que facilita estos levantamientos geodésicos? Que, por ejemplo, con un sistema sensor, en este caso, el GPS, el receptor más bien GPS, yo puedo estar aquí en cualquier parte sobre la superficie de la Tierra y por el método de trilateración, que significa que necesitamos al menos 3 satélites de estos para poder ubicar dónde estoy yo en este momento. Entonces necesitamos un satélite aquí, otro satélite que esté por aquí, otro satélite que esté por aquí, que me indique dónde está este punto localizado. Trilateración y 1/4 para poder conocer la altura en la cual me encuentro sobre el nivel del mar. Ya dentro de esos mismos levantamientos geodésicos, pues tenemos los levantamientos verticales, pues simplemente que es la combinación de una serie de modelos matemáticos, ya sean modelos geométricos, modelos trigonométricos, nivelación barométrica, esto que tiene que ver, por supuesto, con la presión atmosférica y la nivelación satelital que se da mediante implementación, por ejemplo, de sistemas GPS. Ahora, todos esos levantamientos, por las técnicas que se puedan trabajar, que han facilitado, y la geodesia en sí, como lo vimos ahora, no solamente conocer la forma de la superficie, conocer cuál es la dimensión de la Tierra como tal, sino asegurarnos, o que la ciencia asegure, cuál es la verdadera forma de nuestro planeta Tierra. Y en este caso vemos que todo empieza desde la época de los griegos, un señor Tales de Mileto que la consideraba como un disco flotante, luego apareció uno que se llama Anaximandro que la consideró como un cilindro de ejes orientados en tal parte, luego Anaxímenes que la consideró como una tierra flotando en un océano circunferencial infinito, etcétera, etcétera. Luego la escuela de Pitágoras, que fue la primera en considerarla como una esfera. Luego aparece este señor Eratóstenes, que es considerado hoy en día como el padre de la geodesia, 200 antes de Cristo, en donde le da ese significado de la Tierra, de la forma y sobre todo de un modelo que gira, que rota y de determinado tamaño y que cumple ciertas funciones de mediciones, en este caso, de altitud. De ahí en adelante, pues se siguieron haciendo investigaciones de tal manera que el día de hoy los científicos actuales, no estoy hablando actuales de la última década, actuales en el siglo XX, siglo XXI, empezaron a maquinar una serie de modelos que fuesen mucho más, aunque la forma de la Tierra se empezó a especificar, sí, en la última década, sí señor, en la última década, pero desde mucho atrás empezaron a generar una serie de modelos, tanto físicos, modelos matemáticos, modelos físicos matemáticos, como modelos teóricos de cuál sería esa forma de la Tierra. Y es ahí donde se empezó a pensar, bueno, ¿cuál es la forma natural de la Tierra? Y en ese caso dijeron, bueno, vamos a definir la Tierra como un geoide. Esta es la forma de geoide, que es definida como esa superficie de nivel equipotencial, que significa que el campo de gravedad, el valor de campo de gravedad, tiene el mismo o es el mismo en cualquier punto sobre la superficie de la Tierra y, por supuesto, es utilizado como referencia para determinar las diferentes elevaciones. De tal manera que cuando pensaron en este tipo de modelo geoide como modelo físico que busca representar la forma teórica de la Tierra, calculándola como una superficie terrestre equipotencial, donde la gravedad tiene los mismos valores. A partir de ahí, pues es coincidente con el nivel medio del mar, que toma ese nivel 0, y por supuesto a partir de ella se miden esas altitudes ortométricas, conocidas como alturas sobre el nivel del mar. Eso es lo que nos facilita este modelo físico teórico, modelo físico de la forma teórica. Y el geoide, pues es esa superficie física, teórica, no matemática, por la que no permite realizar cálculos geométricos.
Solamente modelo físico que busca representar esa forma teórica en donde se calcula como una superficie, se piensa como una superficie de terrestre equipotencial. El valor de la gravedad, que sabemos nosotros que es de 9.8, se supone que es la misma en cualquier parte. Pero se necesitaba generar un modelo geométrico para poder calcular y hacer cálculos para poder determinar cada uno de esos puntos. Entonces aparece otro nuevo modelo, que es el modelo, otro nuevo modelo, que es el modelo denominado elipsoide. Elipsoide o elipsoides de referencia. Y en este caso, ese modelo elipsoidal o modelo elipsoide de referencia representa la forma geométrica. Geoide, forma teórica. Elipsoide de referencia o elipsoide, forma geométrica de la Tierra. Y es una superficie de referencia donde se establecen dos dimensiones, un eje A con respecto al ecuador y un eje B con respecto a los polos. Su figura es tridimensional generada por una elipse que rota en sus ejes menores, en este caso de polo, donde por eso se llama elipsoide de referencia o de revolución. Y por supuesto, ejes o líneas de referencia se generan en la superficie. Líneas de referencia como por ejemplo estas que podemos llamarlas meridianos o como por ejemplo estas que podemos llamarlas paralelos. A partir de ahí, pues se da justamente eso, el sentido de medida, porque ya el planeta se divide, o la Tierra más bien, se divide a partir de la línea ecuatorial en un hemisferio norte y a partir de la línea ecuatorial en un hemisferio sur. A partir de estos meridianos principal, que es el meridiano cero o el meridiano de Greenwich, se empieza a hacer otra división, que ya sería, en este caso, el hemisferio este, y en este caso, en el hemisferio oeste. Y de esta manera, pues se van determinando cada una, será representando cada uno de esos elementos y ya podemos pensar, ¿dónde está localizado este punto? De acuerdo a ese sistema de referencia, está localizado en el hemisferio norte. ¿Y qué tenemos en el hemisferio norte? Vamos a pensar en una serie de coordenadas X o Y, o simplemente en las X en una longitud y en la Y vamos a pensar en una latitud. Si pensamos la longitud, corremos lo que es en este-oeste. Y si vamos a pensar en la latitud, corremos en lo que es norte o sur. Más adelante ahondaremos un poco más sobre esta temática. El elipsoide queda determinado por esos ejes mayores y por esos ejes menores y por supuesto por ese radio ecuatorial y aplastamiento del elipsoide. Aplastamiento que se da aquí y por supuesto el radio ecuatorial es esto. Formulación en matemáticas, solo por mencionar alguna, pero insisto, lo que nos interesa en este caso es el poder entender en este caso la aplicabilidad y la evolución que ha tenido y por qué es importante saber que la geodesia ayuda a representar esa forma y dimensiones de la Tierra y por qué es importante cuando nosotros queremos representar esa forma y esa dimensión de la Tierra aplicado a nuestro territorio nacional. Entre otras cosas, porque ese modelo, este modelo geométrico, ayuda a identificar otra serie de modelos internacionales que basados en esos ejes ayudan a proporcionar información de cada uno de los puntos sobre la superficie de la Tierra. Y dentro de esos modelos, insisto que ahondaremos un poco más adelante, podemos encontrar el Hayford 1909, evolucionado en 1924, o el que se trabaja ahora, hoy en día, WGS 84, con su proyección, por supuesto, para nuestro país. Coordenadas geodésicas a partir de este modelo de elipsoide, modelos de elipsoides, se generan las coordenadas geodésicas y simplemente sobre esa superficie se definen una serie de puntos, una serie de ángulos que están medidos sobre el plano meridiano que contiene el punto entre el plano ecuatorial, este es el plano ecuatorial, vamos a tener el punto sobre el plano ecuatorial y por supuesto sobre este otro plano. Este ángulo lo conocemos como latitud geográfica.
Caso contrario, sobre el meridiano, que sería este, y la línea del Ecuador, vamos a tener otro punto que es el geográfico, y en este caso, la longitud longitud geográfica es el ángulo medido sobre el plano ecuatorial entre el meridiano de origen y el plano meridiano que pasa por P. Este es el ángulo, la abertura entre estos dos se conoce como longitud geográfica. Y el punto coincidente entre el plano ecuatorial y este plano meridional generado o llevado hacia los polos, pues vamos a hablar de la latitud. Lo decíamos ahora, hemisferio sur, hemisferio norte, hablamos de latitud, algo. Oeste, vamos a hablar de longitud, plano meridional, esos ángulos que se abren en el meridiano. Y a partir de acá podemos determinar un punto en cualquier parte de la superficie de la Tierra. Esas coordenadas geográficas o geodésicas, entre otras cosas, coordenadas geodésicas, ya nos vamos a ir quedando con esto, latitud, longitud, pero necesitamos determinar punto específico porque estas coordenadas geográficas o geodésicas son globales. Necesitamos determinar un punto específico sobre nuestro territorio. Y para que se facilite ese punto específico sobre territorio, se generó otra coincidencia entre esa forma teórica y esa forma geométrica, es decir, entre el geoide y el elipsoide, y donde coinciden esos puntos con la vertical de la superficie terrestre, pues se genera un punto fundamental o lo que se conoce como datum. Ese es el datum. Simplemente donde coincide el elipsoide con el geoide. Y para situarlos cada uno en esa coincidencia, se genera ese punto de referencia llamado punto fundamental o datum. Y es así, o se da, para poder asignar esas coordenadas geográficas de latitud y longitud a los diferentes puntos sobre la superficie de la Tierra. Pero se puede ya llevar de manera local. Tenemos latitud global, puedo llevarlo a un punto en específico de manera local. Ahí empieza a generarse el modo, la forma, se genera un sistema de referencia de esa esfera terrestre. Marco de referencia, lo hablábamos anteriormente, ¿cierto? Teórico, sistema de referencia ya se materializa con puntos físicos reales en donde se puede calcular, ok, aquí ya hay un punto X, un punto Y, o simplemente una longitud, o simplemente una latitud. Ya estamos materializando, y cuando materializamos pasa de ser simplemente un marco de referencia, como lo veíamos anteriormente, a convertirse en un sistema de referencia. Y cada sistema de referencia de estos generando, por supuesto, generado a partir de ese punto fundamental o datum, pues se centra o se compone más bien, en ese caso, de ese modelo geométrico, que es el elipsoide, y por supuesto, de esa coincidencia de los puntos, de las coordenadas de longitud y latitud, más ese azimut que se calcula, que se obtiene para determinar también la cota de elevación. Y de esta manera, pues simplemente esa información es útil y necesaria para que nosotros generemos la cartografía, y toda esta historia nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Justamente por eso, porque vamos a entender que necesitamos un modelo geométrico, y necesitamos ese datum o punto fundamental para poder generar esas coordenadas locales para poder crear nuestra propia cartografía de nuestro territorio nacional y de cualquier parte. Así, con todo esto, ese datum contiene su propio punto de referencias para crear esa cartografía tal cual como nosotros conocemos cartografía, pero en específico la que necesitemos crear en nuestro proyecto, en cualquier proyecto de ingeniería. Y a nivel global vamos a hablar, así como hablamos de modelos en este caso modelos de elipsoide,
Pues obviamente si se fundamenta el datum en un modelo de elipsoide, vamos a entender que el datum global es el WGS84, vamos a tener uno para Europa, vamos a tener uno específico para países, por ejemplo, de 50 para España, este que es para Europa, y el global que es WGS84. A partir de ahí, pues se genera la cartografía. Todo esto nos lleva a entender eso. ¿Para qué necesito yo la geodesia? Para entender que se ha creado un modelo tanto teórico de la forma de la Tierra, entender cuáles son sus propias características, y para poder medir cada una de esas características se generó un modelo geométrico que se conoce como elipsoide, y que ese modelo geométrico o conocido como elipsoide se utiliza para nosotros poder determinar esa posición X o Y, latitud o longitud de cualquier punto sobre el territorio colombiano, para poder hacer cartografía en el territorio colombiano. Y ese punto donde esa forma teórica y donde esa forma geométrica coinciden se llama datum o punto fundamental. Y es ese punto específico para mi país donde se determina eso, ese sistema de referencia para decir, ok, yo estoy en Bogotá y Bogotá tiene una longitud de -74 y una latitud de 4 grados, Así es como nos ubicamos. Y la cartografía, ok, esto tiene una dimensión en las X, 1.000.000 tanto, en las Y, tanto. Así es como nos referenciamos, y por eso es importante ese reconocimiento de lo que hemos visto ahora y que lo vamos a ir poniendo en práctica. Así que la cartografía, como hemos visto, necesita de esos modelos matemáticos y físicos para su representación, y que a su vez la cartografía ayuda también a esa representación de esos modelos. Utiliza la geodesia, y que a su vez también alimenta cálculo, toma de datos, la teledetección, la fotogrametría, la misma topografía, la astronomía, la geomática, la geografía. Todas estas disciplinas se benefician en favor de la misma cartografía, y la cartografía las beneficia a ellas, obviamente, para que evolucionen y vayan mejorando, y por eso encontramos nosotros la información como la encontramos hoy en día. Y esa evolución de la cartografía va desde simples cartas impresas, que podemos trabajar hoy en día y encontrarlas así, a una cartografía digital de acuerdo a un software especializado, generar modelos virtuales con todas las características propias del terreno, llevar todos esos modelos a un sistema de información geoespacial en donde encontramos la información en diferentes capas de información. Estas son las capas de información representadas en tiempo real, podemos hacer y obtener datos en tiempo real, y la evolución de estos sistemas de información pues simplemente ha dado este gran salto a lo que es la infraestructura de datos espaciales. Toda la información en diferentes sistemas, toda la información organizada de tal manera que ahí está para que sea para el consumo de quien la requiera. Y a partir de ello, pues entendemos que todo esto es necesario entenderlo, conceptualizarlo y saber que si yo necesito hacer esta cartografía en un software especializado o llevar la cartografía a este tipo de infraestructura, necesito conocer cuál es el sistema de referencia que yo voy a utilizar justo en mi zona. Tengo ese modelo geométrico que es el elipsoide a nivel global, pero necesito ese punto de coincidencia a nivel local. Decir que voy a utilizar ese punto fundamental o ese datum aquí en Colombia. ¿Y cuál es ese datum aquí en Colombia? Pues ya miraremos en la próxima clase cuál es específicamente el datum que se utiliza para nosotros a partir de todas esta serie de técnicas, y que han facilitado determinar, ok, este es Colombia, si este es Colombia, entonces Colombia va a tener su dato fundamental o para todo el país, para un área específica, para el hemisferio norte, para el hemisferio sur, o para todo el territorio, en este caso todo el territorio americano, va a tener uno mismo, ¿no? Ya vamos a mirar que existen datum que son locales y datum que son globales. O específicamente el datum se cita para eso, para generar un punto local
y ya el elipsoide, pues ya se trabaja es a nivel global. Ok, para terminar, ya vamos a ver estos dos videitos muy pequeñitos, simplemente vamos a generar la información, ya resumir lo que hemos visto hasta el momento. Ok. Y estamos acostumbrados a pensar que don Cristóbal Colón fue quien demostró que la Tierra es redonda. Pero los antiguos griegos ya estaban convencidos de esto más de 200 años antes de Cristo. En esos tiempos estaba muy de moda ir de vacaciones a Egipto. Buenas playas, sol, bibliotecas y una vista a las pirámides. Se ve que el canto los favorecía. Y en Egipto se crió uno de los griegos más famosos, Eratóstenes, que nació en Cirene y después se estableció en Alejandría. De joven, Eratóstenes se dedicó a la filosofía, pero no le iba muy bien. Algunos colegas lo llamaban Beta y decían que era segundo en todo. Sin embargo, nuestro héroe estaba destinado a pasar a la historia. Eratóstenes era un tipo de mundo y sabía que en otra ciudad de Egipto, Siena, había un día en el año en que los palos no proyectaban sombra al mediodía. Eso significaba que el sol pasaba ese día justo por encima de las cabezas de los parroquianos, por el cenit, es decir, el cenit, o sea, el cenit, lo de arriba. En el resto de las ciudades como Alejandría o Atenas, el sol nunca estaba tan alto y había sombras todos los días del año. Si en una ciudad había sombra y al mismo tiempo en otra ciudad no la había, pensó Eratóstenes, es que mientras el suelo de Siena está bien perpendicular a los rayos del sol, el suelo de Alejandría debe estar inclinado. Si la Tierra esférica es muy grande, estará menos inclinado, mientras que si es pequeña, la inclinación será mayor. Eratóstenes se dio cuenta entonces que si podía medir con precisión la sombra en Alejandría al mismo tiempo que no había sombra en Siena, iba a poder determinar el tamaño de la Tierra. Un verdadero bozo. Puso manos a la a la obra allá por el año 240 a.C. Esperó al día en que no había sombra en Siena al mediodía, y él, que vivía en Alejandría, midió la sombra al mismo tiempo. No sabemos cómo hizo para coordinar el horario, siempre hay llamado a algún amigo que te ayuda, pero lo cierto es que Eratóstenes midió la sombra en Alejandría justo a la hora exacta en que en Siena no había sombra. En ese instante, aunque el sol estaba alto en Alejandría y las sombras eran chiquitas, ahí estaba. Un palo de 1 metro daba una sombra de 12 centímetros. Esa sombra correspondía a un ángulo de 7 grados entre el sol y la vertical. Ya tenemos el ángulo, pensó. Ahora falta la distancia entre las ciudades. Eratóstenes mandó a un pobre gaucho a medir la distancia exacta entre Alejandría y Siena, contando los pasos. Bueno, gauchos no había, pero mandó a un tipo que, según parece, caminó los 800 kilómetros que hay entre Alejandría y Siena, que no es moco de pavo, e informó de la distancia. Claro que no en kilómetros, una medida que no existía, como los gauchos, sino en una unidad llamada estadios. Si 800 kilómetros corresponden a 7 grados, los 360 grados corresponden a la circunferencia total de la Tierra. Repito, si 800 kilómetros corresponden a 7 grados, los 360 grados corresponden a la circunferencia total de la Tierra. Eratóstenes concluyó que la Tierra era una esfera de 41.152 kilómetros de circunferencia y, por lo tanto, de unos 12.000 kilómetros de diámetro. ¡Perfecto! O casi, porque los más obsesivos le dirían a Eratóstenes que hoy las mediciones más delicadas dan 40.067 kilómetros para el perímetro de nuestro planeta en el Ecuador. ¡Qué precisión! Eratóstenes había medido el tamaño de la misma Tierra con menos de un 0,5% de error hace 22 siglos y había hecho esa proeza con un palo. Pero el verdadero héroe de la historia fue el gaucho. Ok, es en cuanto a medición, un resumen de lo que hemos visto y ahora miremos este otro que también es muy corto para... ¿Usted conoce la verdadera forma de la Tierra?
de la forma física de la Tierra? Seguramente que no. Un estudio que fue dado a conocer recientemente nos presenta cómo es nuestro planeta en realidad. Ahí podemos entender por qué la fuerza de gravedad del planeta se acumula precisamente en el área del Pacífico Sur, donde están ocurriendo todos estos sismos. Y por desgracia para ellos, van a seguir ocurriendo. Fernando Correa, la verdadera forma de la Tierra. Después de 2 años de observaciones desde el espacio, el 31 de marzo del 2011 se dieron a conocer los últimos estudios del explorador de campos gravitacionales y corrientes oceánicas, el satélite GOSE de la Agencia Espacial Europea. Sus observaciones muestran que la Tierra no es tan redonda como pensábamos, sino que tiene abultamientos en las regiones donde los campos gravitatorios son mayores. La superficie de nuestro hermoso planeta está llena de pliegues y bordes ásperos. Observe con toda atención esta gráfica obtenida por el satélite GOSE. Muestra en color amarillo las regiones donde el campo gravitatorio es mayor, en color rojo un valor intermedio y en color azul las regiones en donde es menor. Actualmente la región del mundo donde el campo gravitatorio es máximo se localiza en la zona de Indonesia y Nueva Guinea, así como en Europa en la cordillera de los Alpes y en Sudamérica en los Andes entre Chile y Perú. Se trata del más detallado mapa de la gravitación terrestre, gracias a las imágenes del satélite GOSE, que fue lanzado el 17 de marzo del 2009 desde el cosmódromo de Plesetsk, al norte de Moscú, a bordo de un cohete Rokot. Un antiguo misil balístico sirvió para posicionar en órbita a 255 kilómetros de altura al satélite GOSE con una vida útil de al menos 2 años, cuyos objetivos principales son determinar las variaciones del campo gravitatorio con una exactitud impresionante de 10 a la menos 5 metros por segundo al cuadrado, y también determinar el geoide, es decir, la forma de la Tierra, con una exactitud de 1 centímetro. Nuestro planeta orbita en torno al Sol a una velocidad de 29.5 kilómetros por segundo y gira sobre su eje a 463 metros por segundo. Por estos movimientos, los polos de la Tierra están ligeramente achatados. No se puede decir que la Tierra es esférica, sino geoide, ligeramente ovalada, mientras el radio de la Tierra en el Ecuador es de 6.378 kilómetros con 100 metros. El radio en los polos es menor, midiendo 6.356 kilómetros con 800 metros. Nuestro mundo tiene un área total de 510.072.000 kilómetros cuadrados. El 29.2% es tierra firme y el 70.8% son océanos. Si la Tierra fuera una esfera perfecta, la fuerza de atracción gravitacional, la aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado, sería uniforme en todo el planeta. Las corrientes oceánicas y los movimientos de las placas continentales serían muy diferentes. No obstante, en el interior de la Tierra, la distribución de masas no es uniforme. Además, se han levantado cordilleras montañosas y están distribuidas dentro de los continentes grandes masas de agua. La acción gravitatoria de estos factores le dan a la Tierra esta, que sería su verdadera forma en cuanto a la distribución de los campos gravitatorios. Esto significa que el campo de atracción de nuestro planeta, la fuerza que evita que flotemos hacia el espacio, no tiene la misma intensidad en todas las zonas del mundo. Las mediciones del satélite GOSE sirven para entender mejor el movimiento de los continentes y las placas tectónicas, así como la forma que va tomando la Tierra en la superficie. El satélite GOSE nos ayudará a entender mejor cómo los megaterremotos van modificando a nuestro planeta. Después del 26 de diciembre del 2004, el mundo ya no es el mismo. Tras el megaterremoto de Indonesia, ahora nuestro planeta es ligeramente menos ovalado. Las mediciones del satélite GOSE nos ayudarán a entender mejor cuál es la verdadera forma que va tomando nuestro planeta. Ok, muy bien. Entonces ya, para resumir, definitivamente hemos visto que estas ciencias, en este caso la geodesia y por supuesto la geodesia satelital y por supuesto las nuevas tecnologías, pues nos han ayudado a entender cuál es
esa verdadera forma que tiene nuestro planeta Tierra. Y por supuesto, si conocemos cuál es esa verdadera forma, a partir de esa serie de modelos podemos nosotros posicionar cualquier elemento, cualquier punto, cualquier objeto sobre la superficie de la Tierra en cualquier parte que se requiera y que se necesite. Ok, preguntas o inquietudes. ¿Inquietudes, preguntas, chicos? ¿Ninguna? Por el momento, ¿Claro? Ok, entonces, para terminar, no olviden que en la plataforma tienen habilitada el área de la sesión para que puedan subir la correspondiente actividad de seguimiento de clase del día de hoy. Como se dieron cuenta, son preguntas que se solucionaron a partir de lo que encontramos nosotros, de lo que he ido hablando y lo que he explicado y lo que se ha mostrado, por supuesto, en el desarrollo de clase. Dime, Natalia. Profe, qué pena, es que no sé si es solo a mí, pero no me llegó el correo para la licencia de ArcGIS. ¿No te llegó el correo? Anda, Natalia Andrea Romero. Vamos a mirar, Natalia Andrea Romero. Grupo 2, ¿no? Romero Miranda, Natalia Andrea, sí. ¿No te llegó? No, profe. Pues estás en la lista, no sé qué pasaría. Pues, obviamente, la pregunta, ¿has revisado bien el correo, sobre todo en ¿cómo se llama? En la parte de correos no deseados, por si acaso. Sí, profe, pues es que la vez pasada me llegó fue un correo de ArcGIS y Ajá. me registré y creé la cuenta, pero pues no llegó nada más. Pero si te llegó el de ArcGIS, tuvo que haberte llegado el resto, porque si ya te llegó uno, te llegan los demás. Si no, Natalia, si te llegó el primero, te registraste, vas a tener que hacer lo siguiente, escribirle al ingeniero José Daniel Izquierdo, el que te envía, el que te reenvía el correo, y comentarle que no te ha llegado la licencia, el código EIVA para poder descargar la licencia. Te va a tocar hacer eso. Aunque revisa bien, porque si te llegó el primero, te registraste, enseguida te llega el segundo, y el segundo aparece código EIVA, aparece así, registro, licencia GIS, código EIVA, y ese código es el que te sirve para la descarga. Revísalo ya, por favor. Profe, Dime. ¿tú me puedes regalar ese correo? Porque la verdad el correo que me llegó no fue de ninguna cuenta como tal de algún profesor, sino fue de Esri. Ahí aparece en el correo, no te aparece, bueno, vamos a mirar, pero ahí tiene que aparecerte que si hay alguna complicación o algo en el correo, que debes escribirle ¿cómo se llama? A José Izquierdo. Ahí tendría que, pero déjame un momento, ya lo busco porque, ¿dónde está? Aquí. Te debió haber llegado alguna notificación y dentro de las notificaciones siempre aparece que se le escriba al señor José Izquierdo. A ver, ¿dónde lo puedo coger? J Izquierdo. Ya te lo paso aquí en la plataforma. Acá abajo te lo dejo. Ahí está, J Izquierdo. Ok, profe, gracias. J Izquierdo, ese es el teléfono, sí, J Izquierdo, @lasalle. Entonces, escríbele ya porque necesitamos el software para mañana. Listo, Revísala, sin ya lo embargo, escribo. me parece muy extraño es que si te registraste, no te apareciera el segundo correo, porque eso es enseguida, apenas te registra, aparece otro ahí en donde te dice cómo guiarte, que entre otras cosas, había que descargar, era creo que les comenté, ¿la qué? La versión de ArcGIS Desktop, ¿ok? Para trabajar, no el Pro, ArcGIS Pro no, que es el primero, es ArcGIS Desktop, el que está ArcGIS Desktop, ARMAP, ese era el que teníamos que descargar y mañana empezamos a trabajar con esa herramienta, ¿ok? Pero entonces, Natalia, por favor, comunícate ya, si no te ha llegado, escríbele ya al ingeniero Izquierdo, dile que tú estás en clase conmigo y que te llegó un correo para registrarte Esri
pero que no te ha llegado el código EIVA para poder descargar la licencia de dicho código, de la licencia del software. ¿Listo? Pero ya, Sí, señora. para que te alcance a llegar en el transcurso de la tarde para que mañana lo tengas, porque siempre se está demorando como más de media hora en descargar. Cualquier cosa, me escribes al correo, ¿listo? Pero escríbele a Izquierdo ya, José Daniel Izquierdo, el ingeniero que da el software. ¿Listo? Vale, por los demás, entonces, muchas gracias, no se les olvide Profe, qué pena. Dime. Lo que pasa es que para dar respuesta a la pregunta 10 no me quedó como muy claro esta parte, la de cómo se representa la longitud. La pregunta 10, ¿cómo se representa la longitud? Nosotros vimos que mediante el estudio de la geodesia se facilitaban en este caso dos ángulos, ¿cierto? Dos mediciones de ángulos que determinaba uno la latitud y el otro la longitud, ¿cierto? La latitud, ¿qué era? Pues simplemente es ese ángulo medido sobre ese plano meridiano y la línea del ecuatorial, la línea ecuatorial. Y esa longitud es el otro ángulo que se mide sobre el plano ecuatorial, pero entre los dos meridianos. Uno, latitud, se mide obviamente sobre el plano ecuatorial, pero plano ecuatorial y el meridiano. Por eso hablamos de hemisferio norte, hemisferio sur. Mientras que la longitud es ese ángulo, es esa medición de ese ángulo sobre el plano ecuatorial, pero entre meridianos. Meridiano de origen y un meridiano de un punto P. ¿Listo? Ok, profe, muchísimas gracias. Listo. Ok. Pues nada, chicos, entonces nos vemos mañana. ¿Listo? Que todos tengan el software y mañana. Dime. Profe, qué pena, otra cosita, es que yo tengo una situación. Hace como 25 minutos más o menos me tocó cambiar del computador al teléfono. Y el Sí. archivo que estaba trabajando con las preguntas, pues lo tengo en el computador. Entonces ahorita como no pude ni terminarlo, ni pues arreglarlo para enviártelo, entonces ¿será que sí te lo puedo enviar más en la tardecita? Vale, Nicolás, al correo lo más pronto posible. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Hablamos, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Ya saben.